Estamos estudiando los dones de servicio. Los dones de servicio. El viernes pasado terminamos el don de fe. El segundo don de servicio que vamos a estudiar es el don de servicio, o más conocido como el don de ayuda. Es decir, todos los dones de servicio o de ministerios que cumplimos permanentemente son dones que va a requerir de este don en particular, el don de el servicio o de ayuda. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 12. Hay dos pasajes claros en los que se refiere directamente a este don de servicio o de ayuda. Don de servicio o de ayuda. Uno es 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Observa cómo dice ahí Pablo: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, y ahí se refiere dones de milagros, después dones de sanidad, y ahí viene este don, el don de ayuda, ayudas. Y tiene que ver con el de administración, que continúa adelante, pero que lo estudiaremos más adelante. El don de ayudas. Sin dejar este texto, vamos también a Romanos capítulo 12. Aparece de nuevo este don de ayuda, pero traducido y usando otra palabra diferente en el original. Por eso este don es el don de ayuda o de servicio. Dice ahí Romanos 12, versículo 6, pero teniendo dones que difieren, es decir, dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, es decir, los dones son diferentes conforme a la gracia que Dios ha dado a cada uno, como Él ha querido, usémoslo. Ese es el mandato, esa es la prioridad, que usemos lo que Dios nos ha dado. Y ahora empieza a decir, usémoslo de una manera concreta. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Mejor traducido, en el servicio. Es la misma palabra. Así que si tienes el don del servicio, debes ocuparte en servir. Debes preocuparte en poner en uso, en usar los dones que el Señor te ha dado. Cada uno debe usar lo que Dios le ha dado. Vamos a estudiar en primer lugar en 1 Corintios. Vayamos entonces de nuevo a 1 Corintios, capítulo 12. Y el don de servir lo podemos resumir como sigue. El don de servir es una capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo para anteponer las necesidades de los demás antes que las necesidades propias. Podríamos resumirlo así: el don de servicio es una capacidad espiritual que da el Espíritu Santo para que esa persona anteponga las necesidades de los demás antes que la suya propia. Ahora, como hemos dicho en otros dones, como por ejemplo el don de la exhortación o el don de la evangelización, todos los creyentes somos llamados a servir. Así que no es el servicio o el anteponer las necesidades de los demás antes que la mía propia una responsabilidad de algunos. Es un llamado de todos. Míralo ahí, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice el versículo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino, ¿qué significa ese sino? Un contraste. ¿Y por qué se nos dice que no usemos la libertad como pretexto para la carne? Porque estaban en esa iglesia y en ocasiones los creyentes pensamos que se nos ha dado libertad para poder pecar de una manera sin consecuencias. Porque como Cristo ya murió por nosotros, el pecado no va a tener las mismas consecuencias en nuestras vidas. Entonces Pablo dice: no uséis la libertad a la que habéis sido llamados, no alcanzasteis vosotros, no la conseguisteis, se os dio la libertad. Dios os dio libertad en Cristo para pretexto de cumplir la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Observa un detalle de este texto. Cuando dice Pablo que no usemos la libertad como pretexto para la carne, está diciendo lo siguiente: no uséis la libertad para satisfacer tus deseos pecaminosos, sino busca satisfacer los deseos por amor a los hermanos. No los deseos pecaminosos del hermano, por supuesto, sino que en lugar de buscar satisfacer tus propios deseos pecaminosos,
Dios es el que está transformando a cada creyente para que busquemos cumplir, servir, ayudar para atender las necesidades de los hermanos por amor, no por obligación, por amor a los hermanos. Así que los creyentes, todos, somos llamados a libertad porque hemos sido librados de la condenación de la tentación y los deseos de la carne, para ahora poder decir, oye, yo en lugar de buscar mis propios intereses, voy a buscar los intereses de los demás. Voy a satisfacer las necesidades de los hermanos. Filipenses capítulo 2, un texto clarísimo en el que, de nuevo, los filipenses reciben esta exhortación, este estímulo de Pablo en Cristo. Dice el versículo 1, ya que hay estímulo en Cristo, y estoy cambiando esa traducción porque es más exacta, no dice si hay algún estímulo en Cristo como si pudiera o no pudiera verlo. El original está diciendo, ya que lo hay, ya que en Cristo hay estímulo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados con un mismo propósito. Si esto se da, entonces podemos cumplir versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, esto es, nada hagáis para mirar vuestros intereses personales, sino que con actitud, ¿cuál? Humilde, necesaria para servir, con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Este es el llamado de todos los creyentes a vivir en la transformación, en la renovación del Espíritu Santo para que en humildad, en unión con Cristo, en dependencia del Espíritu, podamos considerar a los demás como alguien superior a mí mismo. Así que mis intereses están por debajo de los intereses de mi hermano. Así que ya no busco mis propios intereses, sino estoy buscando satisfacer o servir o cubrir los intereses de los demás. Así que ¿en qué consiste el don de servir? ¿Qué es el don de servir? Una capacidad espiritual que el Espíritu Santo da de manera notable en comparación con el resto de los hermanos, a algunos para satisfacer las necesidades de los hermanos antes que la suya propia. El don espiritual de la ayuda o el servicio destaca con el resto de los hermanos que también están creciendo y son llamados a servirse unos a otros. Así que todos los creyentes somos llamados a servirnos, aunque Dios capacita a algunos de ellos, de los creyentes, para de manera destacada estar dispuestos a suplir la necesidad de los demás antes que buscar la suya propia. Para comprender el don de servicio o de ayuda debemos entender entonces la enseñanza bíblica acerca de qué significa servir en lugar de establecer nuestra propia opinión, lo que puede ser diferente entonces a lo que la Biblia enseña. Entonces, 1 Corintios 12, versículo 28, ahí el Espíritu Santo guía a Pablo para usar una palabra que se traduce en nuestra Biblia como ayudar. Esa palabra es un sustantivo, no es un verbo. Ahí Pablo no está usando un verbo, sino un sustantivo y lo utiliza llamándolo ayuda, el don de ayudas. Literalmente esta palabra significa cambiar el agarre. Es curioso. Es una palabra compuesta en griego y a nosotros se nos traduce aquí como ayuda. Pero en el original la palabra literalmente significa cambiar el agarre. Así que nos está dando una idea acerca de alguien que está agarrando algo para llevar una carga o para empujar y viene otro y se cambia el agarre con la otra persona. Eso es la idea figurada o lo que esa palabra en griego está expresando acerca de la ayuda. Y por esta razón se usa así como ayudar. Proviene de una palabra en griego que significa sujetar o tomar. Así que te cambias por otro que está agarrando algo. O podríamos pensar cuando alguien está llevando una carga y tú vienes y ayudas y compartimos la carga. No necesariamente es quitar a una persona de hacer algo para hacerlo tú,
sino es unirte a alguien que está haciendo algo para hacerlo juntos y que la carga sea más llevadera. Así que este es el don de ayuda. El don de ayuda es ver la necesidad en la que uno puede ayudar y entonces esforzarse sacrificadamente para ayudar al necesitado. Esta palabra griega solamente se utiliza en este texto en todo el Nuevo Testamento. No tenemos más esta palabra como sustantivo, pero sí tenemos como verbo. Entonces vamos a aprovechar que hay solamente 3 veces en las que este verbo aparece en el Nuevo Testamento y vamos a ir a esos textos para entender qué significa el verbo ayudar. Que hemos dicho, 1 Corintios 12, versículo 28, no dice el don de ayudar, sino el don de la ayuda, aquello que se ofrece. Pero el verbo sí aparece en 3 pasajes. El primero, Lucas, capítulo 1, versículo 54. Ya hemos dicho lo que significa en el original cambiar el agarre y nos da la idea de que una persona está viniendo hacia otra que está agarrando o un cambio en el lugar donde se está ejerciendo fuerza para ayudar en ese esfuerzo. Pero, ¿cómo lo utiliza este verbo el resto de la Escritura? Lucas capítulo 1, versículo 54. María, la madre de Jesús, está hablando con Elizabeth. Recuerda que Elizabeth ha concebido y ya lleva 6 meses. Y María acaba de haber sido concebida. Cuando llega María, Elizabeth se alegra y dice, el bebé que está dentro de mí ha dado una expresión de gozo, porque la madre de mi Señor ha venido. Y dice ahí el versículo 45, observa, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí el contexto es que en el pueblo se conocía a Elizabeth como la estéril. Así que la estéril ha tenido un hijo. Y ahora María alaba al Señor por esa situación. La que no podía, María alaba al Señor porque Elizabeth, que no podía tener un hijo, tiene un hijo, está creciendo un hijo en ella. Y que dice el versículo 46, mi alma, y esta es María, ¿verdad? Además está en una forma gramatical de un poema o un cántico, posiblemente. Y María dice, mi alma engrandece al Señor, es decir, esto es un cántico de alabanza. Mi alma engrandece al Señor, reconoce la grandeza del Señor. Nadie puede elevar al Señor más alto de lo que ya es. Simplemente María lo está declarando, lo está reconociendo. Reconozco la grandeza del Señor. ¿Y qué dice? Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esto implica que María era pecadora, no era pura y santa, como la Iglesia Católica Romana enseña equivocadamente. Y observa que ahora la razón por la que ella reconoce la alabanza y engrandece al Señor está en una lista de esas razones. ¿Por qué Dios merece ser adorado? ¿Por qué Dios merece ser reconocido grande? Versículo 48. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Versículo 49. Porque grandes cosas ha hecho el poderoso. Observa este detalle. El Señor ha mirado la humilde condición de su sierva y el Señor es poderoso. Una sierva que no tiene poder, que no tiene capacidad, un Dios, el único que tiene poder, que tiene capacidad. Continúa diciendo el versículo 51, ha hecho proezas con su brazo, significa ha hecho proezas con su poder. Versículo 52, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado ¿a quién? A los humildes. El contraste de humilde y poderoso se refiere a su poder, a la capacidad que tienen para hacer algo. Y los humildes reconocen que no pueden por ellos mismos hacer lo que quisieran. Y esa mujer humilde que quisiera tener un hijo reconoció que no podía. Pero el Dios poderoso que con su brazo hace proeza, que quita a los poderosos y pone a los humildes, dice el versículo 54, aparece aquí este verbo de ayudar. ¿Y es realizado por quién? ¿Quién realiza este verbo? Dios realiza esta acción. Y esa es la razón por la que María alaba al Señor.
porque Dios ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Para recuerdo de su misericordia. Ahí hay un eco al pacto de Abraham. Ahí hay un recuerdo al pacto de Abraham y al pacto de David. Y observa entonces que Dios se destaca aquí como alguien que merece ser adorado, porque Él ayuda. La ayuda de Dios es cubrir la necesidad de Israel. ¿Y cuál es la necesidad de Israel? Que venga no solo el Salvador, sino que antes del Salvador tiene que venir el que lo anuncie, el que lo proclame, Juan el Bautizador. Y a la que no podía tener hijo, Dios le ayuda. Esa es la idea. La ayuda es cubrir la necesidad de alguien que no puede hacerlo. En este contexto, el embarazo de Elizabeth no podía resultar por los esfuerzos de Elizabeth. Esto indica que es Dios quien la ayuda en su incapacidad para cumplir el propósito que Dios tiene con ella. Así que, ¿qué significa ayuda? Ayuda es cubrir la necesidad de alguien que no puede hacerlo por medio de tu propio esfuerzo. En este contexto, Dios es poderoso y solo Dios podía hacer nacer de una estéril un hijo, ¿verdad? Así que otro pasaje que nos ayuda a entender este don de ayudar o esta relación que hay con este verbo ayudar está en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. ¿Qué está sucediendo en Hechos capítulo 20? ¿Quién estaría hablando ahí? Pablo está hablando ¿a quién? Desde el versículo 18. Está hablando a los ancianos de Éfeso que se han encontrado con Pablo en Mileto, en la playa, y allí mismo Pablo se va de viaje y se despide de ellos. Así que termina Pablo, después de una serie de exhortaciones, mostrándose a sí mismo como un ejemplo que ellos han visto en él, para que ellos continúen realizando esa misma labor. Y no vamos a leer todo esto, pero sí vamos a ir al versículo 35. Versículo 35. En todo os mostré que así como, lo que dice el siguiente, trabajando. Y entonces Pablo les ha recordado desde el principio que él ha estado trabajando. Es decir, mirad cómo dice desde el versículo 19. Vosotros sabéis, versículo 18, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, como no rehuí a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando. Entonces Pablo está diciendo, él ha estado trabajando, vosotros me sois testigos. Y termina el versículo 35, en todo os mostré, en todo aspecto, os mostré que así como yo lo he hecho y como vosotros me habéis visto trabajando, ¿qué dice? Debéis ayudar a los débiles. Ese es el don de la ayuda, del servicio. Identificar la debilidad de un hermano y ayudarle. ¿Y ayudarle qué es? Proveer de la fuerza que el hermano no tiene, proveer de la necesidad que el hermano tiene, proveer para cubrir todas sus necesidades. Entonces lo que Pablo está diciendo es que él, como pastor, como anciano, como apóstol de Cristo, ha dejado un modelo, un ejemplo para que los ancianos de Éfeso sigan su ejemplo de identificar a los débiles para ayudarles. Son llamados a ayudarles. Vamos a hacer esta pregunta al texto. ¿Será material o será espiritual? Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado. 34. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. ¿De qué está hablando? Por supuesto está hablando de un trabajo para suplir sus propias necesidades materiales y no solamente las suyas, sino la de otros que están en necesidad, en debilidad. Y en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde dijo eso Jesús? Es la única cita que Pablo dice que Jesús dijo esto, pero no lo encontramos en otro texto. ¿Significa que Jesús dijo eso porque Pablo lo dijo?
Y una de dos, o Pablo lo escuchó del mismo Cristo, o Pablo lo escuchó de los apóstoles que estuvieron con Cristo. Así que los apóstoles que estuvieron con Cristo, que sí estuvieron todo el tiempo, y recuerda lo que decía Juan, estas cosas se han escrito. Si se hubieran escrito todo lo que Jesús hizo, ni siquiera en los libros que habrían en el mundo. Así que hay muchas cosas que Jesús hizo y dijo que no todas están ahí escritas. Pero aquí, esta enseñanza, Pablo dice que es de Jesús. Ya sea porque Jesús se lo dijo a él, porque tuvo un encuentro con Jesús resucitado, o porque los apóstoles de Jesús enseñaron lo que Jesús ya había enseñado cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, y me seréis testigos, y el Espíritu os recordará a enseñar todo lo que yo os he hablado, y eso puede ser una de las enseñanzas. Así que el contexto muestra que ayudar no solo es algo práctico, sino de colaboración económica, ¿verdad? Aquí entonces se refiere a que la ayuda no es solamente venir a servir a alguien o a compartir la carga, como hemos visto en el Evangelio de Lucas capítulo 1, que Dios trajo una ayuda para la Elizabeth que no podía tener hijos por sí misma, sino que también ayudar tiene que ver con lo económico, con cubrir las necesidades para un ministerio, para la gloria de Dios, por medio de nuestra ofrenda, de nuestra colaboración. Y Pablo no lo pide para sí mismo, ¿verdad? Sino lo pide ¿para quién? Para los débiles o los necesitados. Más bien Pablo, incluso él trabajó para los que estaban a su lado en el ministerio y posiblemente por debilidades físicas no podían trabajar ellos mismos. Y Pablo, que trabajaba, hacía tiendas, así que posiblemente él hacía tiendas a la vez que ejercía o realizaba el ministerio. Pero cuando venían ofrendas como las de Filipo o la de los Corintios, o otros que vinieron ofrendando a Pablo para el ministerio, pudieron dedicarse con mayor tiempo al ministerio y ya no tenía que hacer tienda. ¿Por qué? Porque otros estaban ayudando en el ministerio. Aquí el énfasis es que son los ancianos los que tienen que tener el pensamiento y procurar ejercer el ministerio, buscando también satisfacer las necesidades de otros. El argumento aquí que el Señor lo enseñó es lo que está dando fuerza al argumento. No necesita Pablo dar el argumento de que el Señor lo enseñó, porque él es enviado por el Señor y lo que él estaba enseñando venía de parte del Señor, pero él está aclarando, esto no es cualquier cosa, no es mi opinión, como el resto de las cosas no es mi opinión. Pero cuando hablamos de dinero, cuidado, ¿no? Cuando es un tema delicado hablar de dinero. Y entonces Pablo echa mano para esos posibles acusadores que dicen, tú estás aquí para llenarte los bolsillos. No, esto es mandato de Jesús, no es mío. Jesús ya lo enseñó. Es mucho mejor dar que recibir, que es una bendición cuando estamos ofrendando sin mirar que tu mano derecha sepa lo que da tu izquierda, y no es tu mano derecha la izquierda, sino que el que está a tu lado no sepa lo que hace. En este sentido, una ofrenda que busca la gloria de Dios y no la exaltación del que ofrenda. Y hay muchas enseñanzas acerca de cubrir las necesidades. Ahora, otro pasaje, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2. Y aquí esta palabra se traduce, la palabra, el verbo ayudar, se traduce aquí como beneficiarse. Beneficiarse. Bueno, leamos desde el 1 y así vemos el contexto. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Esto se refiere a cómo deben vivir los creyentes que son esclavos y cómo deben dar testimonio de Dios a sus amos. Y continúa diciendo el versículo 2, y los que tienen amos que son creyentes, entonces uno diría, pues si mi amo es creyente, que me deje libre, como todos hemos sido libres en Cristo, ¿no? Y dice el texto, no. Si tu amo es creyente, no le falte el respeto, porque son hermanos, sino sírvanle aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician. Ahí está ese verbo. Y no es el verbo ahora usado por alguien que está sirviendo, sino por aquel que recibe el beneficio del servicio.
ellos se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Así que el contexto muestra el mandato a los siervos creyentes que tienen amos creyentes, a los cuales deben servir aún mejor todavía, porque son conscientes de que al ser creyentes ellos deben mostrarles amor y servirles, no ya para cubrir una deuda como haría un esclavo o un salario, sino para que también su hermano se beneficie. Y ese es el punto. El punto aquí es que ser ayudado, que tú seas servido, que tú seas el beneficiario de un hermano que tiene el don del servicio, es una bendición. Debe ser una alegría para el que ayuda y para el que es ayudado, un motivo de agradecimiento. Lo que Pablo está diciendo aquí, tú que eres creyente y ahora a quien tú sirves además es creyente, ahora debes gozarte en servirle, en que Él se beneficie de tu servicio. Así que debe ser un gozo para los creyentes y para los que tienen el don del servicio, el que otro hermano se beneficie de tu servicio. Aquí el punto está confrontando a los que sirven pensando que ese servicio es beneficio para mí. Que cuando uno es porque debe haber algún beneficio para mí que sirvo. Y en muchas ocasiones puede surgir esta idea de que cuando servimos debe haber un beneficio para mí que yo estoy sirviendo. Y Pablo está diciendo, debes considerar el gozo de servir a otro que se está beneficiando de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio. Y el que se está beneficiando del sacrificio, no considere al otro como estás haciendo tu obligación, sino que debe ser agradecido con aquel que le está sirviendo. Así que observemos que en este don, en este sentido, el don de ayudar no está dirigido a un asunto concreto, sino que es suficientemente general para abarcar un poder sobrenatural de Dios, para abarcar las necesidades económicas, el sustento a los que están pasando necesidad o están en el ministerio de la palabra y del servicio al Señor, o para cubrir un trabajo que debe convertirse en un servicio, en considerar como un beneficio, no para mí, sino para el que recibe mi ministerio. Así que esta palabra se utiliza solo esta vez e indica un aspecto muy amplio, muy general del servicio. Así que no es solamente servir la mesa, no es solamente hacer algo de limpieza, no es solamente hacer algo físico, sino que tiene que ver también con una ayuda material, una ayuda económica e incluso una ayuda espiritual. Observa Romanos capítulo 12, como hemos dicho, Romanos 12, versículo 7. Ahí esa palabra que se utiliza en Romanos 12, 7 es la palabra griega diaconía. La palabra diaconía. Y claro, nos suena rápidamente a alguien que tiene un ministerio reconocido en una iglesia local como un diácono, alguien que sirve, ¿verdad? Pero no siempre esa palabra se refiere a ese tipo de ministerio reconocido en la iglesia, sino que la mayor de las veces se utiliza para el ministerio de los hermanos mutuamente. Aparece 402 veces esa palabra diaconía. ¿Por qué es importante saber ese número? Porque aunque hemos visto que la otra palabra aparece poco y es entonces muy amplia, muy general, la palabra diaconía, que aparece 402 veces en el Nuevo Testamento, nos indica la cantidad de oportunidades y necesidades tan variadas y tan cotidianas que no podemos ignorar ni menospreciar, ¿verdad? Esta palabra diaconía es también muy amplia, indicando en general los ministerios. Cuando tú escuchas la palabra ministerio es esta palabra traducida diaconía. Servir a los hermanos en dependencia del Espíritu Santo para las necesidades tanto materiales como espirituales. Y dice ahí, 1 Corintios 12, versículo 5, en el contexto de los dones espirituales, dice el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esa es la palabra diaconía. Y la diaconía o los ministerios son muy diversos. Es todo lo que podemos hacer bajo la autoridad del Señor.
Todo lo que podemos hacer en práctica poniendo el uso de nuestros dones para la gloria de Dios y en dependencia de la autoridad del Señor. Hay muchos ministerios, pero estamos bajo la autoridad del Señor. Es más, indica que todo lo que hacemos en la congregación o fuera de ella, en obediencia a la palabra, para edificación de los creyentes o la edificación mutua, significa servir. Y como hemos dicho ya antes, todos somos llamados a este ministerio, a este servicio. ¿Siguiendo el ejemplo de quién? Antes decíamos siguiendo el ejemplo de Pablo, pero estaba pensando mientras estudiaba esto, hay muchas perfecciones y atributos de Dios que estudiamos, ¿verdad? Dios es poderoso, Dios es santo, es fiel, muchos atributos. En ocasiones no vemos como atributo de Dios el servicio. Dios es servicial. Eso es un atributo suyo. Él se caracteriza por ser servicial. Y parecería que no sería un atributo glorioso, pero lo es. Es más, Él es el más servicial y su servicio es el más glorioso. ¿Por qué? Que dijo en Mateo 20:28, yo no he venido para ser servido. Eso sería mi derecho. Eso sería lo que yo tendría derecho, ser servido. Sino que he venido para servir, para servir. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1. No hay ningún don que no requiera la actitud de servir y una porción del don de ayuda. Por eso tú no tienes un don que puede ser de predicación, no tienes un don que puede ser de servicio, no tienes un don que puede ser de evangelismo. Tu don es la mezcla de diferentes dones en diferentes medidas. Tu don es la mezcla de diferentes dones en diferentes medidas. Es como la combinación y una receta magistral en la que te hace a ti una capacidad única para cubrir esa necesidad en la iglesia, ese ministerio. Así que los que sirven en cualquier ministerio tienen el don de ayudar, reconociendo que cualquier ministerio es un privilegio dado ¿por qué? ¿Por qué tienes el don? El don que tú tienes, ¿por qué lo tienes? Dice ahí versículo 1 de 2 de Corintios 4. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, ¿qué significa ministerio? Lo hemos dicho antes, diaconía, este servicio, y se refiere, claro, Pablo, a un servicio en concreto, pero no es esta enseñanza para solo este servicio. Según hemos, ¿qué? Recibido misericordia, no desfallecemos. Es decir, el ministerio lo ejercemos como fruto de haber recibido misericordia. Como fruto de haber recibido misericordia podemos ejercer el ministerio que Dios nos haya dado. No es resultado de nuestros méritos, no es resultado de nuestra inteligencia, no es resultado de nuestro conocimiento. Y en ocasiones perder de vista la misericordia de Dios como el origen y la gracia de Dios como el origen de nuestra capacidad, nuestro don espiritual para servir, nos aleja del propósito de glorificar a Dios y nos lleva al pecado de la arrogancia propia. Así que por lo que hemos aprendido en estos pasajes, el que tiene el don de ayudar es aquella persona que identifica una necesidad y ¿qué? Y se mueve voluntariamente, sacrificadamente, humildemente y con gozo para atender esa necesidad, cubrirla, tanto físico, espiritual como económico, para la gloria de Dios, en reconocimiento de lo que hemos recibido de su misericordia. Ejemplos, por ejemplo, en el texto bíblico. Números 11, 17, no hace falta que vayamos, pero apúntalo si quieres. Moisés estaba cansado y veía su incapacidad de guiar al pueblo de Israel, sobre todo cuando pidieron codornices y dijeron, estamos cansados de este maná, estamos deseando volver. ¿Por qué salimos de allí? Teníamos gratis la comida, decía Israel. Se olvidaron de que eran esclavos y decían, teníamos gratis la comida, esos puerros, esa cebolla, y queremos carne. Y no le agradó a Dios, pero tampoco le agradó a Moisés. Y Moisés dijo, estoy cansado de este pueblo. Yo no sé por qué me haces cargar con este pueblo. Decía a Dios, no puedo. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿qué quejica eres? ¿No?
No, le dice, llama a los ancianos y nombra a 70 ancianos que te ayuden. Y mi espíritu que he puesto en ti lo voy a poner también en ellos para que te ayuden. Ahí tiene un ejemplo de cómo Dios provee ayuda al necesitado en el ministerio. Otro ejemplo, Hechos 6. ¿Recuerda los apóstoles en Jerusalén? Tenían que dedicarse ¿a qué? A la predicación de la palabra y a la oración. Pero había una necesidad en la iglesia de atender la comida de las viudas, de aquellos que estaban necesitados. Y entonces dijeron, no, esto no puede ser. Nosotros no podemos dejar de cumplir nuestro ministerio para atender este ministerio. No es que este no sea importante, sino que Dios nos ha llamado a este. Y si hay una necesidad, ¿y ellos qué estaban haciendo? Cubrir la necesidad, pero ellos dijeron, tenéis que buscar a alguien lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio que se dedique a esto. Y lo había. Y hermanos, a veces Dios ha dado capacidad a hermanos en la iglesia para cubrir un ministerio, una necesidad que no lo está haciendo y entonces otro lo tiene que estar haciendo y dejando de hacer lo que el Señor le ha mandado. ¿Me explico? Como todos somos llamados a servir, eso no significa que cada uno deba ser responsable con lo que el Señor le ha dado y poder dedicarse al ministerio del servicio y poder hacer que otros que están llamados a un ministerio concreto, sin descuidar tampoco el servicio cuando hay oportunidad, pero ellos no descuiden el ministerio al que Dios le ha llamado. Y ahí tenemos ese ejemplo del discernimiento espiritual que la iglesia debe tener para cubrir las necesidades de los ministerios sin que esto repercuta en el ministerio de otros hermanos. Y en ocasiones es porque hay hermanos que no están cubriendo, no están viendo la necesidad y no la están cubriendo. Y 1 Corintios capítulo 16, versículos 15 y 16, había allí una casa donde el cabeza de familia se llamaba Estéfana. Ellos fueron los primeros que se convirtieron en la ciudad de Acaya. Y el testimonio es que cuando se convirtieron estaban dedicados al servicio de los santos. Y entonces Pablo les dice, someteros y reconoced a las personas que son como él, que están sirviendo y respetarle porque están sirviendo a los santos. Y además dice, dedicados al servicio. ¿Qué significa dedicados al servicio? Que no servían cuando podían, sino que siempre se esforzaban para poder servir. Escucha, no servían cuando podían, sino siempre se esforzaban para poder servir. Esa era la dedicación, el esfuerzo, la decisión amorosa, el sacrificio. Así que, hermano, el don del servicio no excluye al resto de los hermanos para que sirvamos mutuamente, pero cuando el Señor te ha dado capacidad de gozarte en el servicio y en lugar de servir para ser visto, estás sirviendo para la gloria de Dios, entonces Dios te ha dado ese don. Dios te ha dado el don de servir no para ser visto por los hombres, sino para servir con corazón sincero, como dice Colosenses 3, versículo 22, y vamos a terminar con ese texto. Colosenses 3, versículo 22 al 24, así debe ser el servicio de los creyentes. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de este sincero corazón, temiendo al Señor. Con sinceridad es con temor del Señor, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabiendo qué? Que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Así que la salvación no se consigue, no se recibe por nuestro servicio, pero cuando Dios nos ha salvado y nos ha capacitado para servir, esperamos como nuestra recompensa las bendiciones que Dios ha alcanzado para nosotros. No necesitamos que nos aplaudan, no necesitamos reconocimiento, no necesitamos ser valorados por los hombres. ¿Por qué? Porque dice el versículo 24 que cuando sirves a cualquiera como para el Señor, ¿a quién sirve? Al Señor sirve. Es a Cristo el Señor a quien servir, no a vuestros amos en la tierra, no a las necesidades de los demás, es al Señor para quien lo hacéis. Señor, ayúdanos, Padre, a ver estas necesidades de nuestros hermanos. Ayúdanos a ser agradecidos al ver que tú cubriste nuestra necesidad.
Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro pecado, de que en muchas ocasiones estamos buscando nuestro propio interés. Queremos que otros nos sirvan, queremos ser atendidos, queremos ser valorados, considerados, y esto es pecaminoso en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a servir como Cristo sirvió. Señor, a hacerlo humildemente, de un corazón sincero, temeroso de ti. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado esa capacidad de ver la necesidad y no mirar a otro lado. De ver las necesidades de tu iglesia y no mirar a otro lado, sino cubrirlas sacrificadamente, forzadamente. Señor, ayúdanos a responder todos como iglesia, como hijos tuyos, a este llamado de servirnos mutuamente. Pero Señor, si tú también has dado el don de servicio a algunos creyentes en tu iglesia, Señor, tú lo has dado para ponerlo en práctica, para que lo usemos, Señor, y por eso sigue haciendo crecer nuestro temor de ti, nuestro deseo de serte agradable en todo, en el uso de los dones que tú nos das. Señor, gracias por esta palabra de esta noche, Señor, y también te pedimos que tú salves a los que no han creído en Cristo como Señor y Salvador, a que tú les hagas ver su egoísmo, su vanagloria, su ofensa contra ti, pensando que merecen alabanza de lo que hacen, cuando en realidad tú les permites vivir y hacer lo que hacen. Por eso, Señor, te pedimos que tú traigas arrepentimiento a los pecadores y también a los creyentes nos traiga arrepentimiento y fe para seguir creciendo en tu voluntad. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.